Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a 24 horas en la comunidad, iniciando esta semana, la verdad que no muy buenos temas, pero dándote la bienvenida de todas maneras, Luis Antonio, ¿cómo estás? Gracias, Valeria, aquí estamos otra vez, ocupando los horarios de siempre con la intención de darles a ustedes la mejor información. Sí, tenemos que empezar esta semana lamentando lo que debemos contarles, pero es la realidad de la que no podemos huir y de la que tenemos que saber para hacer presión para conseguir los anhelados cambios. Son las 5:56 de la mañana y entonces empezamos. Tras la masacre carcelaria registrada entre el pasado viernes y sábado en la penitenciaría del Litoral, tenemos equipos desplegados que nos tendrán más detalles de cómo se vive la situación a esta hora. Claro que sí, ustedes ven en pantalla por un lado a Paul Dutibén, él se encuentra en el laboratorio de criminalística donde han sido llevados los 61 reos asesinados, y por otro lado Alex Vargas también está en la penitenciaría del Litoral para contarnos qué ocurre el día de hoy, lunes, en los exteriores de este centro carcelario. Pero antes vamos a contarles una situación que es importantísima decirla para tener claro el panorama de lo que vendrá en los próximos días. Luego de la masacre registrada entre viernes y sábado en la penitenciaría del Litoral, el gobierno finalmente aceptó la renuncia del director del SNAI, Bolívar Garzón, y encargó la dirección general de esta entidad perentoriamente al titular del Centro de Inteligencia Estratégica, Fausto Cobo. Además, el primer mandatario aceptó la renuncia de Jorge Cabrera y designó a Orlando Fuel como reveló como el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Asimismo, nombró al general Luis Burbano Rivera como comandante general de la Fuerza Terrestre. Una situación que nos dice todo. El gobierno ha descabezado instituciones que estaban ocupadas por uniformados de carrera. Yo creo que independientemente de la decisión a la que él tiene derecho a tomar al respecto, es importante hacer el mea culpa del caso. Este es un gobierno que tiene un presidente, que es el que toma las decisiones, que es el que dispone finalmente, porque así se lo manda la Constitución y es lo lógico en la escala de decisiones. Por supuesto que cada cual tiene que tomar sus decisiones dentro del ámbito de su efectividad, pero el que dice finalmente si se dispara o no se dispara es el presidente de la República, aquí y en todo el mundo, en un Estado de Derecho. Él ha optado por despedir o sencillamente aceptar la renuncia de estos funcionarios, repito, de carrera. El militar tiene más de 45 años en la institución, tendrá sus motivos, pero el pueblo quiere más que eso, porque no se trata de descabezar para sencillamente plantear la posición de que la culpa es de ellos, no la mía. Este es un gobierno liderado por un presidente, esa es la funcionalidad democrática que nos acoge. Y este tema no puede pasar por mandos medios, no puede pasar por estamentos que a la larga tienen capacidad de decisión, capacidad operativa, pero no la adecuada. El que tiene que tomar la decisión de disparen o no disparen, sometan o no sometan, es el presidente de la República. Y tendrán que hacer dentro del gobierno, varios, estoy seguro, los meaculpas necesarios para, sin herir susceptibilidades de funcionarios de carrera, hacer que se cumpla lo que está en la Constitución. Porque en la banda dice el poder, mi poder en la Constitución, no dice mi poder en manos de los funcionarios del Estado, dice mi poder en la Constitución. El poder es del presidente de la República. Si algo fallaron los funcionarios, perfecto, pero aquí no es que votando, descabezando, se soluciona todo. Se diluye la responsabilidad requerida. Así es, aparte que tengamos en cuenta que tenemos desde el día sábado, mediodía, esperando una respuesta, algún pronunciamiento por parte del presidente de la República. Ya estamos lunes, primeras horas de ese día lunes, y aún no tenemos una respuesta. Entonces, así es, ahí sí hay una falla ejecutiva. Ahí hay silencio en estos momentos. Existe una falla ejecutiva, ahí sí vote al ministro, al secretario, a
que quiera, el que no le redacta los discursos. Pero este tema de las penitenciarías forma parte de una estructura en la que él finalmente, él asume la responsabilidad histórica de decir, dispara o no dispara, entran o no entran. Los demás son sencillamente reclutas, son tropas. Son las 6 en punto de la mañana. Y vamos a las calles porque bien lo mencionábamos hace pocos momentos, tenemos equipos desplegados y hacemos contacto con Paul Lutiven para seguir contándonos lo que viven los familiares en el laboratorio de criminalística, ¿no? Estamos hablando que desde el fin de semana han llegado hasta ese lugar, por supuesto llorando por los suyos, esperando a ver y saber algún tipo de información si es que es o no es su familiar el que está en estos momentos en el laboratorio. Y como muestra de lo asombrados que están, no pueden con esto, una serie de cifras en relación a los asesinados se dieron en las últimas horas, que 68, que 61, que por acá son más, que no, que hay más metidos. El hecho es que esta incertidumbre nos delata perfectamente lo que está pasando en estos momentos. Se confirmó finalmente, en base a los cuerpos que han llegado, que han sido 61 los PPLs asesinados. Adelante, Paul, te escuchamos. ¿Qué tal, Valeria Villalba, Luis Antonio Ruiz, amigos televidentes? Buenos días, a esta hora 6 de la mañana con 1, sí. Aquí en el laboratorio de criminalística el proceso para entregar los cadáveres que aún faltan inicia este proceso a las 8 de la mañana. A esta hora lo que podemos mostrarles es que acaba de llegar una familia de otra provincia, se encuentran en esta furgoneta color ploma con 2 ataúdes para el proceso de entrega de sus familiares, de sus detenidos que fueron asesinados durante la masacre del día viernes y la madrugada del día sábado. Hay que mencionar que el jefe de la Policía Judicial, el coronel Marco Ortiz, el día de ayer dio a conocer que efectivamente no fueron 68 los privados de libertad asesinados, sino 61, porque ellos hicieron el levantamiento respectivo en los pabellones y solo 61 cadáveres ingresaron acá al laboratorio de criminalística. A eso también se suma que no son 25 heridos, como también en su momento lo dio a conocer la Fiscalía, sino 13. De estos 13 heridos, 3 estarían en estado crítico, 5 se encuentran internados en el Hospital Guayaquil, 4 en el Hospital del Guasmo, esto es en el sur del puerto principal, y otros 4 se encuentran internados en el Hospital Monte Sinaí. Veamos la siguiente nota sobre el desarrollo de este fin de semana de centenares de ciudadanos que llegaron acá al laboratorio de criminalística para hacer los trámites y entregar los cadáveres por parte de la Policía Nacional. Hasta el corte del día de ayer, aproximadamente hasta las 22 horas, se conoce que fueron identificados de los 61 privados de libertad asesinados, fueron identificados 41 y ya han sido entregados 25 cadáveres a sus familiares. Veamos la siguiente nota. En medio del dolor de los familiares que acuden al laboratorio de criminalística para identificar a sus detenidos, existe la incertidumbre de conocer la lista oficial para descartar o confirmar quiénes fueron asesinados durante la masacre en la penitenciaría del Litoral. Hay distintas historias y todos buscan respuestas. ¿Por qué no le van a preguntar al presidente que hable todo lo que está haciendo? Perder un familiar es bien fuerte. Durante el sábado y domingo, centenares de personas acudieron a la morgue. Son padres, hermanos, amigos, quienes guardaban esperanzas de que los suyos aún estén con vida. Al informarles que estaban en la lista de los fallecidos, se desplomaron. ¿Cómo identificaron como tal el cadáver? Nosotros lo vimos porque mandaron un video que está en las redes y lo reconocimos al instante. A un lado estaban otros muertos que los estaban quemando. Ahí se hace el muerto de los Jorge, dice, y ahí lo cogieron y lo remataron. ¿Cuándo iba a salir su familiar de la cárcel? Este martes que estamos ahorita terminando. O sea, le faltaba poco tiempo. Él ya hubiera estado libre, señor. Escenario doloroso con desgarradoras imágenes de quienes querían ver libres a sus detenidos y no muertos. ¿Cómo identificó a su hijo? Solamente no se comunica y vinimos acá a ver y sí está aquí. Sí lo han matado. ¿Cuántos años tenía su hijo? 27. Durante este fin de semana, los peritos de criminalística trabajaron para adelantar el proceso de identificación. En su momento, la Fiscalía dio a conocer que eran 68 presos asesinados, pero el jefe de la Policía Judicial indicó que esa cifra no es la correcta. Fueron levantados e ingresados a estas instalaciones, al Departamento de Medicina Legal, 61 cadáveres.
Entre reclamos, algunos familiares lograron retirar los cuerpos. En los baldes de las camionetas, busetas, en las aceras y calles, habían decenas de ataúdes que fueron llevados para acelerar los trámites, pero no a todos les entregaron a sus detenidos sin vida. ¿Cómo se enteraron que su familiar falleció? Porque nos mandaron los PPL un video de adentro. Aquí en el hospital Guayaquil hay 5 presos heridos, internados. 2 están en estado crítico, mientras que en el hospital del Guasmo hay 4 y en el hospital Monte Sinai hay otros 4. De los 61 presos muertos, a 45 se les ha tomado las impresiones dactilares y a los 16 restantes se les debe realizar la identificación antropológica y genética, un trabajo más complejo que puede durar entre 2 a 3 semanas. Estos cadáveres están mutilados y calcinados de la matanza registrada el pasado 28 de septiembre, donde murieron alrededor de 120 privados de libertad. Aún 8 no han podido ser identificados por la situación en la que se encuentran los restos. Si es que un cadáver no es identificado plenamente, no se puede entregar. Para esta semana se tiene previsto la entrega de la mayoría de los cuerpos. Se espera cotejar datos para concluir la identificación de todas las víctimas. Paul Tutibén, 24 horas. 6 de la mañana con 6 minutos, 6 de la mañana con 6 minutos. Como lo observaron en el reportaje, incluso durante el sábado y durante el domingo, habían ciudadanos que estaban indignados, había incertidumbre porque no les entregaban la lista oficial, confirmándoles los nombres y los apellidos de los detenidos que fueron asesinados. Hubo esa molestia por parte de los ciudadanos. Además de la molestia, se suma que les exigían que deben de colocar la denuncia respectiva en la fiscalía para que les puedan entregar los cadáveres. El trámite se volvió un poco engorroso según los deudos. A esto se suma que de los 61 cuerpos que fueron levantados en la penitenciaría del Litoral, como lo mencionamos en el reportaje, 16 de estos cuerpos presentan con un poco de problemas para poder identificar estos cuerpos o estos cadáveres, porque estos 16 PPLs fueron prácticamente incinerados y otros mutilados. A esta hora lo que podemos observar es a una familia que ha llegado de otra provincia que va a hacer el trámite respectivo para poder retirar los cadáveres, pero el trámite aquí empieza a las 8 de la mañana. Lo que sí llama la atención, y según los familiares de los deudos, el área transitorio, lugar donde fueron levantados la mayoría de los cadáveres, es un área de alta peligrosidad, como es de conocimiento público, sino que es un área donde los presos tenían pocos días para salir de prisión y otros que estaban apelando a la sentencia en que en su momento les habrían otorgado los jueces, y es por eso que mencionan que por qué esa área fue invadida o fue prácticamente atacada por otros sujetos de alta peligrosidad. Es la información a esta hora, cuando son 6 de la mañana con 8 minutos. Luis Antonio, Vale Brillalba, ustedes tienen más en estudios. Gracias, buenos días. Gracias, Paul, por tu reporte. Nos queda bien claro lo que se suscita en estos momentos en ese punto donde el dolor embarga a centenares de familiares que están aún en la incertidumbre preguntando si los suyos han llegado al lugar. ¿Sabes qué imagen? Perdón que te interrumpa, qué imagen me chocó a mí, ver cómo ahora estas familias, estos familiares llegan ya con sus sillas, porque saben lo que les puede esperar horas de horas a ver y saber algún tipo de información sobre los suyos y ver si es que uno de ellos, sus familiares, está involucrado o está en esa lista de personas fallecidas. Entonces, imagínate el dolor de esta gente. Estamos en tiempos bastante complicados, pero no hay ninguna respuesta, no hay ninguna solución, no hay ningún pronunciamiento de quien tiene que hablar. Como muestra, Valerie, de que, y ahora nos damos cuenta con las circunstancias, de que en el sistema de rehabilitación social todo está por hacerse, todo. Ya hasta ahora debería, por lo menos el SNAI o los administradores de la cárcel, decir, estas son las personas que faltan. Y en la morgue sencillamente confirmar las circunstancias del fallecimiento. Pero aún hay padres cuyos hijos ni siquiera han sido nombrados en la lista que circula, que de paso no es ni siquiera oficial, que sencillamente ante el temor de la muerte de sus hijos han ido a apostarse en las inmediaciones de la morgue a espera de información que hasta este momento, a las 6:10 de este lunes, no hay. Ya casi más, ya cerca de las 48 horas suscitado el hecho, no existe. ¿De quién es la falla? No es de los doctores, no es de los que están en este momento operando, viendo los cuerpos.
La falla es desde arriba. No ha habido liderazgo en el manejo de esta crisis, han estado en otras, han priorizado otras circunstancias y aquí está un desangre histórico, sin nombre y creo yo sin fin, porque algo está pasando que ahí dentro de la cárcel se ejerce verdaderamente poder. Son las 6:10 de la mañana. Y seguimos en las calles, pero ahora a enlazarnos con Alex Vargas, quien se encuentra en los exteriores de la penitenciaría del Litoral y nos va a contar, que es lo que también queremos saber, cuál es el ambiente a esta hora de la mañana, día lunes, en los exteriores de la penitenciaría del Litoral. Adelante, Alex, por favor, buen día. ¿Qué tal? Qué gusto, buenos días, Luis Antonio, Valerie, amables televidentes, de seguro ustedes quieren conocer ya amplia información por parte de nuestro compañero Paul Tutibén, pues acá ya en el kilómetro 16 y medio de la vía Daula, exteriores de la penitenciaría, están llegando comerciantes informales como también familiares de muchos PPL y por supuesto el saber de que dentro de lo que podíamos observar también un vehículo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, también para hacer el relevo de otros uniformados, pero donde nos hemos ubicado es precisamente donde aún permanecen muchos carteles, ¿verdad? Y ahí están familiares que nos han pedido no querer hablar, pero vamos a insistir porque de una u otra forma el saber que se han amanecido aquí incluso hasta con parlantes tiene algún motivo también de saber que quieren algún tipo de información por todo lo que ha ocurrido en estos últimos días ante la masacre de tantos privados de libertad. Mis señores, algo lamentable, rogamos nos disculpen, entendemos la situación, el que ustedes se amanezcan aquí es propio de un sentimiento de madre y un familiar que quieren información. Ustedes se han amanecido aquí porque apenas llegó el equipo informativo de 24 horas, las vimos aquí apostadas. Ustedes han venido a pedir información, ¿qué les han dicho? Cordiales saludos, buenos días. Buenos días. No hemos venido a pedir información porque sabemos que nuestros familiares están bien. Venimos a la entrega de vituallas que no sabemos si se dé hoy día por los inconvenientes que ha estado habiendo. ¿En qué pabellón está su familia? En el 6. Allá. Ahí le han dicho que... Está bien, gracias a Dios. Es lo primero que usted ha preguntado. Lógico. No se puede vivir en paz nosotros como familiares, como madre de los detenidos. No podemos estar tranquilos. Esta situación toda la semana, esto que va la muerte y muerto, uno como familiar no puede estar en paz. ¿Usted es madre de...? Yo soy madre, así es. Mi hijo está aquí detenido. ¿Ha logrado comunicarse con él? Gracias a Dios, sí. ¿Qué le dice? Que él está bien. ¿Cómo están ellos cuidándose al saber de que no se puedan pasar al pabellón de él? Ellos están de guardia para no permitir que nadie pase. Y bueno, están sin comer porque tienen muchos días que no les pasan la comida. ¿Y eso a qué? ¿A qué se debe? ¿Usted qué le dice? Que no entra la comida por los problemas que están habiendo, no pueden entrar las cocineras porque tienen miedo de que los maten. Las cocineras no quieren entrar. No, los cocineros, o sea, corren peligro pues al llevar ellos la comida, pueden entonces, ese es el temor de ellos allá. Entonces ellos están nomás a pancito, lo que a veces nosotros podemos enviarles es un dinerito para que ellos tengan para subsistir en estas guerras. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Usted también? ¿A quién tiene ahí? ¿A su hermano? A mi hijo, está en el pabellón 6. ¿Cuál es la pregunta normal que le da a ese hijo? ¿Cómo te cuida al momento que se escuchan los disparos? ¿Dónde se está poniendo a buen recaudo? Lo que mi hijo me ha dicho que cuando vaya estas balaceras ellos corren al patio, porque si están en las celdas tienden a que los agarren más rápido ahí. En el patio se agrupan ellos. ¿Y qué es el consejo? ¿Cuál es el que le dice usted? Yo le digo a mi hijo que se ponga a orar, que nosotros estamos orando por él, que se cuide, que piense en la familia, que piense en mí. ¿Cuándo ya él sale? ¿O tiene bastante? Mi hijo no tiene sentencia. Mi hijo tiene 7 meses y todavía no hay sentencia. Entonces estamos rogando de que él pueda salir. Mi hijo no ha matado a nadie, simplemente estaba trabajando y por error cayó preso. Señora, y esto que está ocurriendo, porque de una u otra forma, viendo estas pancartas, amables televidentes, compañeros allá en estudio, Luis Antonio, Valerie, es algo que ustedes también están en casa y no pueden descansar tranquilas, porque ya se escuchan en las noticias nuevamente balaceras y muertos. Y mire, en lo que sabemos, el gran número de fallecidos, porque esto no es de que ya
mueren por algo natural, sino es masacre. Y eso es lo peor, que ustedes no pueden estar tranquilos. Es terrible vivir esto. Yo no se lo deseo a nadie, que pase estas angustias, esta desesperación que dan, que uno no puede saber qué es lo que está pasando, y cuando ya uno se entera son los muertos, y uno no sabe en qué momento. ¿Usted le está escuchando en este momento? ¿Qué le quisiera decir? Que nos ayuden, que nos ayuden y que ayude a solucionar esto, que está terrible, no se puede. ¿Cómo? De esta manera. Que busquen la manera, que hay la manera, que ellos tienen la manera de hacerlo. Ok, mi señora, aquí van a permanecer entonces hasta poder pasar estas vituallas. Así es. Okay. Muchísimas gracias. Compañeros, aquí vamos a permanecer. Están llegando poco a poco familiares, por supuesto, a más de lo que quieren de una u otra forma. Se les permite el ingreso de vituallas, al menos con quienes hemos conversado. Están pasando momentos de angustia, porque no saben si de un momento a otro se pueden pasar al pabellón de ellos, como estaba mencionando la madre de estos PPL aquí en la penitenciaría del Litoral. Vamos a estar muy pendientes, cualquier novedad les informaremos. Luis, Valerie, amables televidentes, porque ustedes se merecen tener la información exacta, como tú mencionabas, Luis Antonio, que dicen 68, ya lo suben a 70, pues bien, los oficiales de 61 y por supuesto de quienes están, por supuesto, siendo atendidos en las diferentes casas de salud, y estaremos dándolo a conocer. Alex, antes de retirarte, quisiera que nos muestres un cartel que se encuentra precisamente atrás tuyo. Allá, ¿sí? Demanda al Estado por masacres en las cárceles. No podía faltar, independientemente de si esto cabe o no en las circunstancias que hemos vivido. Que creería que sí, porque a la larga el Estado es el que tiene que asumir la responsabilidad de los hechos suscitados en el sistema penitenciario, así lo dice la ley, la lógica. Pero no podemos tampoco dejar de desconocer o alejarnos de esta realidad. Ya hay quienes están, ¿ves? Contando dólares en sus ojos. Ya les está saliendo el signo del dólar aquí. Y es inoportuno en estos momentos llegar a ese punto. Creo que la posición de quienes están en estas es totalmente desubicada e ilógica en estos momentos. Ahorita lo que hay que hacer es salvar vidas, que sabemos están expuestas permanentemente dentro de las instalaciones de ese lugar. El dinero que les tiemblen los ojitos a los abogados, familiares, después. Este no es el momento. Ahorita tenemos que salvarlos a los que quedan. Después, ya en el ínterin de las circunstancias, analizaremos el tema de las indemnizaciones. Mira cómo se ha normalizado. Pero para empezar yo te digo algo, Valeria. Sí. Yo cada vez que veo estas cosas me siento estafado. Porque ¿por qué yo tengo que pagar el mar de inconsecuencias producto de los errores de los que no tomaron decisiones? Y por último, también discúlpenme si les puedo parecer frío, pero ¿por qué yo tengo que pagar a una persona que finalmente fue a la cárcel, entiéndase, los que tienen la situación legal justificada, por el cual fueron verdaderamente a la cárcel? Porque yo tengo que pagarle a la familia del que mató, del que robó, indemnización porque el Estado no tuvo control dentro de las cárceles. ¿Por qué? Así lo dice la ley, lo lamentaremos oportunamente, pero este no es el momento para andar con que la indemnización, lloren a sus muertitos, y después hablamos, ¿ya? Es un tema bastante complicado y a mí también me duele lo que contaba también la madre de familia, la que estaba afuera del centro penitenciario, que ya se ha normalizado tanto el tema, que ellos ya saben cómo tienen que manejar cuando hay algún tipo de masacre, claro, rogando que no sean ellos las próximas víctimas, pero decir, no podemos quedarnos en la celda porque nos matan más rápido. Tenemos que irnos a los patios para ver si de esta manera podemos evitar ser los siguientes muertos en algún tipo de incidentes. Porque ya saben que soluciones por parte de las autoridades no hay. Entonces son ellos viendo cómo se salvan allá. Entonces imagínate eso. Y también el dolor de los padres, porque sí, es verdad, hay personas que están ya con sentencias, tienen delitos ya bien prescritos. Pero también hay algunos que no. Lo contaba una señora, 7 meses... todavía sin sentencia, no sabemos por qué delito, pero claro, te pueden matar. No, con eso sí yo sí me reuniera. A ver, vamos a reunirnos, a ver la situación,
a cualificar, cuantificar la responsabilidad del Estado para proceder. Pero ni siquiera los enteran y ya están con que quieren la indemnización. Equivocada posición. En este momento sabemos a lo que queda. Después hablamos del billete, de la plata, de lo que les interesa. Son las 6:20 de la mañana. Y seguimos hablando de ese tema porque tras esta matanza que se registró en la penitenciaría del Litoral, que cobró decenas de vidas, así es, los familiares de los reos mostraron indignación por la falta del pronunciamiento oportuno de las autoridades. Todos estamos aquí a la expectativa todavía de que quien lidera, quien debe tomar la decisión del, repito, alto disparo, eso no lo toma un general, no lo toma un administrador de la penitenciaria, es el que lidera el país, porque para eso tiene mi poder en la Constitución. No hay respuestas. Y las familias siguen todavía, como todos nosotros, en aguas. Este era el ambiente la mañana de este domingo. Menor número de personas, pero seguían ahí, esperando. Aunque el número de familiares en los exteriores de la penitenciaría disminuyó este domingo, mostraban inconformidad por la falta de información de parte de las autoridades. Y es que hasta la tarde de este domingo, es decir, más de 40 horas después del inicio de la masacre, empezando por el presidente, las autoridades no habían dado información clara, anuncios importantes o nombres concretos de las víctimas. Estamos aquí toda la noche y toda la madrugada y hoy día de mañana hasta esta hora. No nos dan información de nada. Póngase en nuestros zapatos, señor presidente. Que nos den información, a ver qué pasa adentro. Ellos saben y no quieren informar a nadie. Sin información como más de 3 días tenemos, no nos dicen nada. Y la angustia de los familiares no era para menos. El arsenal utilizado fue tal que los muros fueron destruidos con tal de quitarle la vida al contrario. Reos del pabellón 3, 7, 8 y 9 se dirigieron al 2 para ingresar a como de lugar. Fueron más de 8 horas en las que se vivió el terror para los PPL y transmitían por redes sociales lo que ocurría, pidiendo ayuda pues las siguientes víctimas podían ser ellos. Por Dios, ayúdennos. En los exteriores se vivía otro caos. Los familiares de los PPL estaban desesperados. Estamos en zozobra aquí porque no sabemos nada de nuestros hijos. Fue entonces que empezaron a circular videos y fotografías de muertos. Eso desesperó aún más a los familiares que la mañana de este sábado seguían agolpados en los exteriores. Carros de criminalística, ambulancias e incluso un equipo antiexplosivos entraban a la penitenciaría. Los familiares con carteles en mano exigían seguridad. Es inseguridad total. Si así estamos inseguros en la pena, imagínense afuera en las calles. Al presidente, con todo el respeto que se merece, que estado de emergencia y parar esa masacre, porque esto va a seguir. En los exteriores se publicó una lista de posibles víctimas sin firma de responsabilidad, que causó más alboroto. La falta de información desesperó a los familiares que intentaron bloquear la vía al tránsito, quemando llantas y basura. Algunos PPL con boleta de excarcelación pudieron salir de la penitenciaría y contaron lo que vivieron. Es un caos allá adentro, la gente se muere, las vacas están muriendo. Me tocó esconderme porque las balas de allá para acá hay bombas, granadas. El sábado por la tarde se levantó una nueva alerta según las autoridades por enfrentamientos entre dos pabellones. Sin embargo, esto no trascendió, aunque ingresaron vehículos oficiales con autoridades que no se pronunciaron y uniformados. Desde la última masacre que se registró el 28 de septiembre, cuando asesinaron a 118 reclusos, el Estado no ha podido retomar el control del complejo penitenciario de Guayaquil. Aún este domingo, quienes seguían sufriendo por la falta de información de parte de las autoridades fueron las familias. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Estamos de regreso aquí en 24 horas cuando son las 6:28 de la mañana y lo veníamos anunciando. De los 13 heridos que dejó la nueva masacre en la penitenciaría según el SNAI, la mayoría se encuentra en el hospital Guayaquil. Vanessa Robles se encuentra haciendo seguimiento en el lugar y nos cuenta el ambiente en esta casa de salud a propósito de este tema muy bullado. Hola Vanessa, buenos días, cuéntanos. Buen día Luis Antonio, Valeria y a toda la audiencia. Estamos en efecto en los exteriores del hospital Guayaquil, acá al suroeste de la ciudad, y vemos cómo poco a poco empiezan a llegar no solo pacientes que vienen a hacerse atender, sino también familiares que vienen a visitar a sus allegados que están enfermos. En el cuarto piso, nos comentan, se encuentran los 5 internos que están bajo cuidados y pronósticos reservados. Los familiares como tal, con quienes hemos podido conversar, hasta el momento no se identifican como allegados o conocidos de los PPL, sin embargo nos comentan que en horas de la tarde de ayer estuvieron por acá,
y que se espera que en los próximos minutos o en las próximas horas también arriben. Solo para reiterar y para poder refrescar un poco la información, entendemos que ya se ha logrado la identificación de 41 cuerpos de los 61 que han sido asesinados dentro de la penitenciaría del Litoral en esta última masacre. 25 ya fueron entregados a sus familiares y continúan con los diferentes cotejos y con las diferentes investigaciones. Hay 5 familiares que se encuentran dentro de esta casa, 5 PPLs, perdón, que se encuentran dentro de esta casa de salud. Hay 4 que están en el hospital del Guasmo, 4 que están en el hospital Monte Sinaí. En total de 13 son los confirmados por el SNAI, no 25 como inicialmente se había notificado desde la Fiscalía General del Estado. Y en efecto podemos entender que existen estas tentativas cifras porque hasta el momento más de 48 horas de silencio por parte del gobierno nacional y por un pronunciamiento que no solo los familiares sino también toda la comunidad guayaquileña y ecuatoriana espera por parte del primer mandatario. Se entiende que hoy al mediodía hay una reunión con todos los líderes de las diferentes funciones del Estado en la gobernación para tratar este tema precisamente y poder dar algún tipo de respuesta a la comunidad como tal. Un estado de excepción dentro del sistema carcelario que arrancó el 29 de septiembre y que se va a extender por 60 días, pero este tipo de incidentes siguen ocurriendo. Recordemos que el último 28 de septiembre fue la última matanza que cobró la vida de 120 reos. Dentro de este estado de excepción, toda la semana pasada se registraron novedades, se registraron anomalías, donde al menos una PPL habría sido asesinado y 4 también habrían resultado heridos. Sin embargo, por parte del SNAI se lo atribuían a balaceras o disputas entre ellos. Sin embargo, para la comunidad, para los guayaquileños y para toda la audiencia, la angustia y la indiferencia o el silencio culposo, algunos lo determinan así, es parte de la incertidumbre y del miedo. Como podemos apreciar, en ese momento están tratando los familiares de ingresar para pedir algún tipo de información. Buen día, ¿usted por si acaso viene a visitar algún familiar? Muy bien, hacer exámenes. Esta es la entrada. Nos comentan que por aquí ingresan quienes vienen a hacer exámenes o quienes vienen a visitar algún familiar o quienes tienen algún tipo de trámite o actividad, incluso hasta el personal médico ingresa por aquí. Y vamos a estar aquí pendientes para poder conversar con alguno de los familiares quienes vienen a visitar a sus allegados, a sus privados de libertad que están en este momento bajo pronóstico reservado. Es un tema que se lo maneja con mucha cautela. Sin embargo, la expectativa y sobre todo las soluciones integrales que pretende ofrecer el gobierno sigue siendo la expectativa y sigue siendo la respuesta que muchos de los ecuatorianos buscamos. Reiteramos, de los 61 privados de libertad asesinados, ya 41 han sido identificados, 13 heridos, 5 están aquí, 4 en el hospital del Guasmo, 4 en el hospital Monte Sinaí. Y los familiares siguen aún a la espera de una respuesta. Inclusive también tuvimos novedades que en otros centros de privación de libertad de Cotopaxi, de Azuay, muchos de estos privados de libertad también estuvieron horas sin comer, sin ingerir alimentos en un acto de solidaridad. Esto lo informó la SNAI y en efecto también se conoció que ellos ya han vuelto otra vez a ingerir sus comidas respectivas, pero es una forma de manifestar su solidaridad frente a esta situación que sucede acá en Guayaquil, que no es la primera, que ocurre dentro de un estado de excepción, que cobró la vida de 61 personas y que todavía siguen las dudas flotantes en el aire y a la espera de que el gobierno emita algún tipo de pronunciamiento luego de 48 horas de silencio. Gracias, Vanessa. Primero, agradecerle a Dios. Estamos con ustedes en estudios. Valerie, que puede resultar hasta estúpido, frío, pero gracias a Dios fueron solo 13 los heridos. En la revuelta anterior eran como 80. Aquí han sido solo 13 que ya se encuentran bajo cuidados médicos y en los que seguramente se pondrá todo el empeño para recuperarles. Pero repito una vez más, esta es la radiografía de algo que está muy, pero muy mal hecho, de algo que se abandonó a la suerte porque se priorizaron otras cosas y de la que ahora entendemos, por la falta de respuestas, de posiciones coherentes y de decisiones absurdas, que no saben a quién chantársela, no saben a quién culpar, a quién
mandarle la pelotita. Repito, en estas cosas hay que ser tajantes y directos. El liderazgo de un país depende de la decisión final. La decisión final es del primer mandatario. Aquí no hay otra, señores. Es un hecho de grave conmoción nacional. 60 muertos. ¿Cuántos muertos? 61. 61. 61 muertos. Pero ya a estas alturas... Después de un antecedente que ya debió haber apuntado todas las alarmas. Sí. Aquí no hay culpables más que los que toman las decisiones, incluso para mandar a disparar, porque para eso, repito, se es presidente, se es el jefe de un gobierno. Cuando le ponen la banda a un presidente, dice, mi poder en la Constitución, eso está sobre todo. No es que el fulano, el mengano, perencejo, bótenmelos jamás porque no me sirvieron. No, esto ya estaba avisado. Todos nos dimos cuenta de lo que venía desde la primera vez y no se aplicaron las acciones necesarias a tiempo. Y les digo que si seguimos en estas, la falta de comunicación, la poca capacidad para ponerse de acuerdo en cifras, lo que vemos, la casi nula acción para darle en el clavo, volveremos después de mes y medio a volver a contar de más muertos y más muertos y más muertos. Esto es un tema de liderazgo, definitivamente, señores. Ya recuperarlo a estas alturas es bastante complicado, definitivamente. Pero sabemos que hay pabellones en teorías en los que no pueden entrar. No pueden entrar, así es, porque ellos tienen el poder, ellos tienen el mando, hablamos de los mismos reos, entonces ¿de qué estamos hablando? Yo creo que ya ha llegado el punto de tomar la decisión de vida. La decisión de vida, la decisión histórica, porque a veces a uno la vida lo pone en circunstancias en las que hay que tomar decisiones drásticas. Bueno, ya llegó ese momento, señores, de asumir la responsabilidad histórica. Yo busqué esto, decisión, asumo la responsabilidad de esto para el futuro, pero ya no este tipo de cosas que nos desgastan. Pero que se dé pues, por primera instancia ese primer pronunciamiento que aún no llega. Pero sigamos hablando de ese tema y sobre todo de este listado que se pudo difundir durante este fin de semana de los supuestos muertos de la penitenciaría. Que ni siquiera era oficial, ¿no? Que no era oficial, pues ahí aparece Abraham Muñoz, recuerden ustedes, sentenciado a 8 años de cárcel por delincuencia organizada. Además de él, Víctor Chele, acuérdense también, era exfuncionario del hospital del Guasmo, sentenciado a 5 años por el mismo caso. Sí, representantes del SNAI confirmaron que este último sí fue identificado, mientras que de Muñoz no se confirma su deceso. Pero está en la lista. Sao que se filtró y circuló en las redes sociales. La lista comprende a las personas que se encontraban en el área transitorio. No todos murieron en la masacre de la penitenciaría del Litoral. Aquí consta Víctor Fernando Chele Lor. Él fue reconocido e identificado por las autoridades como uno de los asesinados. Recibió disparos en medio de la barbarie. Chele Lor, ex subdirector del área de medicamentos del Hospital Guasmo Sur, estaba vinculado al proceso del caso Actenra, medicamento contra la COVID-19 que estaba en los hospitales públicos y fue comercializado hasta en $2.000 en plena crisis sanitaria. Chele fue sentenciado a 5 años de prisión por el delito de delincuencia organizada. En la misma lista aparece Muñoz Vélez Abraham David, compartía celda con Chele. Por el momento Abraham no ha sido identificado ni reconocido como uno de los fallecidos. Hasta el momento no existe ningún pronunciamiento oficial por parte de las autoridades. No se puede especular, ¿por qué? Porque dentro del centro penitenciario se han dado desmanes en algunos pabellones. Entre los 61 reos muertos, hay 16 que están calcinados y mutilados. Además, aún el SNAI no ha podido hacer el conteo de los presos vivos en el área transitorio, porque no hay garantías para el ingreso a los pabellones. Abraham Muñoz, amigo de Daniel Salcedo, fue sentenciado a 8 años de cárcel por delincuencia organizada. Se descubrió que vendía los medicamentos para COVID-19 con sobreprecio, medicamento que le entregaba Chele en el hospital del Guasmo. Paul Tutibén, 24 horas. Padres, familiares, hablen con sus hijos de esta historia en sobremesa. Claro, no le planteen tan fría la situación, ¿no? Son menores y seguramente deberán asimilar lo que está sucediendo para emprender en rutinas o visiones de vida adecuadas. Yo soy la persona menos indicada para machacar en el dolor de las familias, pero que hay una historia que todos deben conocer, el fin de una mala decisión. Hablen de estas cosas con sus hijos. Lamentablemente son las circunstancias que nos han tocado vivir. Puede ser frío, pero saquemos provecho, hogar, puerta adentro de lo que estamos viendo. Este es uno de los fines de quienes lamentablemente, repito,
no son todos, ya lo sabemos, tomaron la decisión menos correcta en sus vidas. Y aquí está, en un marasmo de dolor tras dolor, que se pudo haber evitado con valores, con lo que se hace falta inculcar en estos momentos en los hogares. Que esto no pase nunca más en la vida de nadie, nunca más. Son las 6:39 de la mañana, pero todos tenemos que saber que si actuamos mal, tarde o temprano tenemos la respuesta adecuada. Sí, así es. Y nosotros seguimos aquí en este espacio pues con más información sobre esta matanza, porque ya habría sido advertida desde el jueves. Ustedes recordarán que en este mismo espacio nosotros dábamos a conocer de ciertas anomalías que se habrían registrado justo en los exteriores, cómo se intentó ingresar armamento, cómo se intentó también llamar la atención, apagaron las luces, hubo más enfrentamientos, hubo un PPL fallecido, si no me equivoco. Todas estas alertas se dieron a conocer, pero lamentablemente no se pudo hacer nada en torno a esta nueva masacre, o no se escuchó. Después de todo lo que ha pasado en la penitenciaría, que las alarmas o la inteligencia no se haya profundizado en ese lugar, es un gravísimo error. Para un exministro existe una evidente ausencia del Estado, esa es la palabra, ausencia del Estado, sin estrategia y con una comunicación que parece dar a entender que se está en nada, o sea que no saben con lo que están lidiando. Algo pasaba dentro de la penitenciaría y lo sabíamos al menos desde el jueves. Pero a las 8 de la noche de este viernes las redes sociales estaban inundadas de desesperación. Balas. Súplicas desesperadas de quienes veían acercarse la muerte. Quieren tumbarnos la pared que está ahí. Y a esa misma hora, pero en otras redes sociales, quienes debían explicar o detener lo que estaba pasando, estaban en otro escenario. Todos, el presidente, ministro de Defensa y gobernador en un evento. Mientras madres, hermanos, esposos e hijos y miles de espectadores eran testigos del dolor que se hacía evidente por redes sociales. ¡Ay, por favor, ayúdenos! Para este exministro, las prioridades del gobierno quedan claras. ¿A quién le están faltando asesores? No se está cumpliendo con el país este instante. Hay que hacer una revisión total de los cuadros, de las actitudes, de las políticas. Y la desesperación llegó hasta una transmisión en vivo en Facebook, con miles de personas como espectadores, de súplicas de quienes pedían no los dejen morir. Por Dios, ayúdennos. Y es que esto estaba advertido. 2 días antes, el miércoles, ya se veían movimientos extraños dentro. Nuestras cámaras lo captaron. Esta semana hubo un asesinado y al menos 4 heridos, aunque desde el SNAI decían que solo eran tiros al aire. Lo cierto es que no se pudo parar algo advertido incluso en Facebook. O ignorancia o complicidad, perdóname la dureza de los términos, pero no hay alternativa, o ignorancia o complicidad. El presidente en todas sus apariciones públicas de esta semana habló, pero de otros temas. Al Estado le cuesta reconocer esa ausencia de su presencia, y por eso el gobernador tiene que limitarse a decir el número de los muertos. ¿Qué hace la generala que dirige la Policía Nacional? Un gobierno que apenas este viernes nombró a su viceministro de Seguridad, luego de 2 meses de un cargo que no tenía nadie enfrente. Presidente, con todo el respeto que se merece, que estado de emergencia, de inseguridad total. Si así estamos inseguros en la pena, imagínese afuera en las calles. La mayoría de los asesinados estaban en el ala transitoria, donde están los reos de mínima peligrosidad, aquellos que están cerca de recuperar su libertad y que no pertenecen a ninguna de estas bandas. Ellos fueron asesinados y muchos incinerados. Esta frase va a hacer sonar en los oídos bien fuertes. Queremos ser país y apenas somos paisajes. Dayana Monroy, 24 horas. Bueno, creo que el análisis no pide tampoco mayor fuerza, ¿no? Es claro lo que está sucediendo. Lamentamos mucho, repito, las muertes. No sé si a ustedes les habrán llegado, a nosotros por comunicadores es infaltable esas imágenes de la ruma de cadáveres calcinados, siendo golpeados, maltratados por otros monstruos que ojalá en su momento puedan ser identificados para que sean enjaulados en un lugar donde tengan el mínimo acceso a
a las demás personas, porque ya ahí vimos comportamientos patológicos que definitivamente demuestran el mal en toda su esencia. No sé si tú viste, Valerie, nos toca porque nos mandan a manera de información fuentes que no podemos decir, oye, no me mandes estas cosas. Tienen que mandar la información y lamentablemente tenemos que verla. Cómo se ensañan contra los cadáveres en forma horrenda. Y ahí nos damos cuenta cómo no hay una verdadera rehabilitación. Partiendo de ahí, número 2, volvemos a decir lo mismo, no hay ningún pronunciamiento. Queremos saber qué pasó, o qué no pasó, o qué no se hizo, porque estamos hablando de que eso de aquí ya se lo venía anunciando, pero lamentablemente nadie reaccionó, nadie movió un solo dedo. Ya una vez que empezaron pues estas grescas, 7 de la noche, entre comillas, fue la primera alerta, no se hizo nada sino hasta las 2 de la mañana. ¿Por qué razón no se entró antes? Todas esas preguntas, o sea, queremos que se contesten. Oportunamente, exacto, queremos que se contesten todas estas interrogantes y por supuesto que haya un pronunciamiento sensato y contundente por parte de la máxima autoridad. Lamentablemente, a esta hora, ya ha pasado 45 minutos desde que empezamos el noticiero, y no hay tampoco nada. hay pues. Hay que ver cuándo se va a dar. Y nosotros no es que lo queremos saber porque somos sapos, malos, que estamos ensañados. Tenemos derecho, ¿sabe por qué? Porque aquí en unos 3, 4 años, la plata que va a salir para la indemnización de todas estas personas sale de nuestro bolsillo. Tenemos ese derecho. Darnos la información es obligación, tanto como actuar frente a las circunstancias y su grado. Ya son las 6:49 de la mañana. Préndame por favor el reloj. Vamos a lanzarnos en este momento con Paul Tutibén. Él tiene nueva información porque aumenta el número de muertes tras la masacre carcelaria. Vea eso. Sí, adelante, Paul, cuéntanos estas novedades, por favor. Así es, compañeros, recordemos que el jefe de la Policía Judicial dio a conocer este fin de semana que eran 61 presos asesinados en la penitenciaría del Litoral durante la masacre del día viernes y la madrugada del día sábado, pero este fin de semana, según el último reporte de la Policía Nacional, un PPL fue trasladado desde la penitenciaría del Litoral al hospital del Guasmo, esto es en el sur de Guayaquil, y durante una intervención este PPL falleció. Este PPL fue identificado como Byron Lorenzo Vallejo Áviles, tenía 34 años de edad, se encontraba en el área de cirugía menor y fue intervenido en el hospital del Guasmo luego de ser trasladado desde la penitenciaría del Litoral este fin de semana y se confirma su muerte. Esto quiere decir que aumenta a 62 los presos que fueron asesinados durante esta masacre. Además, 13 privados de libertad se encuentran heridos. Es la información, compañeros, a esta hora. Hasta aquí llegamos, gracias por acompañarnos. Que tengan un buen día, hasta luego.